Bona tarda, se sent? Ja veieu que els problemes de trànsit són els que són, però ha vingut quasi més ràpid de la notícia que jo sabia. Bé, bromes a part, la veritat és que avui estem molt contents d'aquesta conferència, exposició, presentació de llibre que tenim. Després, a més de 3 jornades, on el tema de la democràcia ha estat molt present pràcticament aquí a les jornades que va fer de Pau i Solidaritat fa pocs dies. Però jo crec que avui és un dia important, jo crec que tothom ens enriquirem una mica, i quan ens van dir la possibilitat de portar a l'Esteban per fer la presentació d'aquest llibre i a més que ens parlés, sembla que és un tema tan important de la democràcia i les seves complicacions, però també les seves oportunitats, que val la pena que reflexionem tots, en un món que a més està molt complicat. Per parlar de tot això, per tant, avui tenim a 2 persones, a la Niña ens farà una mica d'acompanyar, i molt agraïts a la teva presència aquí entre nosaltres. L'Ateneu té una tradició històrica molt important dintre l'ateneisme del país de Catalunya, però en aquests moments segurament és un dels focus més importants també per un debat plural a la nostra ciutat, que també ens enriqueix a tots. Nosaltres, per exemple, fem cada mes un cafè filosòfic, on hi ha també un debat, algun representant està per aquí també avui. Per tant, us animo també a que us animeu quan hi hagi el cafè filosòfic. Moltes gràcies i ara sí que parlaràs. Moltes gràcies, Àngel. Moltes gràcies a la Teresa Feliuent, a la USLA per acollir aquesta trobada, i moltes gràcies a l'Steven per sempre mostrar-se, que sempre es presta a denunciar la situació que estem vivint, que la democràcia està vivint actualment, i porta anys augurant aquest moment que ara mateix estem vivint. I bé, avui el que es tracta és de fer una petita intervenció. Ella es presentarà el seu llibre, allà també gràcies a Barra Llibre perquè també ens venen els llibres de l'Steven, i es tracta que ell faci una petita intervenció, també situar les qüestions que venim a parlar i establir, si voleu, una mica de preguntes de col·loqui i de xacra davant del moment en què vivim. És un moment històric que ens interpel·la directament a les nostres democràcies, un moment marcat per l'auge de l'extrema dreta arreu del món, i que és un fenomen que ja és conjuntural, que no és anecdòtic i que està circumscrit a molts països a nivell planetari. Parlem d'una onada reaccionària a nivell global que ha aconseguit condicionar governs, agendes polítiques, marcs de debat i sobretot el sentit de la democràcia. A Europa veiem com les forces d'extrema dreta estan governant, estan cogovernant, marquen polítiques migratòries, de seguretat, de drets civils. Als Estats Units ho estem veient cada dia a les notícies, com estan assenyalant a persones pel seu origen. A Llatinoamèrica assistim a experiments polítics que combinen el liberalisme econòmic amb l'autoritarisme, i a casa nostra, a l'estat espanyol i a Catalunya, l'extrema dreta ja no és un actor marginal, també condiciona governs, desplaça el debat polític, força a moltes altres forces a renunciar a altres demandes i també expulsa i desnona migrants en plena onada de fred al Nadal. Aquest escenari ens obliga a fer una pregunta fonamental, que tindrem diverses respostes, potser no tenim massa. Què li està passant a la democràcia? Per què els sistemes que creiem consolidats semblen avui tan fràgils? Per què l'ordre internacional conegut i establert després de la Segona Guerra Mundial ara mateix es desmorona? I sobretot, com és possible que forces obertament reaccionàries avancin utilitzant els mateixos mecanismes de la pròpia democràcia? I aquestes preguntes són el punt de partida del llibre que avui presentem, que és Democràcia sin extinción, que és un títol que és provocador, no per gust, sinó perquè és profundament descriptiu. L'Steven ens alerta de per què les democràcies contemporànies
no acostumen a morir de manera abrupta, sinó que s'erosionen progressivament i gairebé ni ens n'adonem. No cauen per la força, sinó que instrumentalitzen la pròpia llei, i aquest discurs d'odi és el mateix adversari i ens fa renunciar a drets en nom de la seguretat, de l'ordre i de la identitat. L'Steven Forti és historiador, és professor, és investigador especialitzat en feixisme, en extrema dreta, de les cultures contemporànies, però més enllà del seu currículum, de les seves credencials acadèmiques, cal destacar una virtut que travessa tota la seva obra, que és la capacitat d'analitzar amb aquest rigor històrics els debats del Brexit. No és només una anàlisi de l'extrema dreta d'una manera nostàlgica, com un residu del passat, sinó que ell ens fa veure com és un fenomen viu, mutant, adaptatiu, i que cal aprendre de les derrotes del segle XX per adaptar-se a les batalles que hem d'afrontar del segle XXI. Ell ens mostra com l'extrema dreta no és necessàriament enemiga de la democràcia, sinó que va de suposada defensora. Una extrema dreta que parla de llibertat mentre restringeix drets, parla de sobirania mentre debilita les institucions, parla de poble mentre l'esclou i l'assenyala. I és una extrema dreta que entén molt bé el llenguatge polític actual, que sap operar millor que ningú a l'esfera mediàtica i digital i que construeix relats simples a problemes molt complexos. Però el llibre no només es limita a analitzar aquests moviments, sinó que també ens obliga a posar-nos davant del mirall. I per què? Perquè ens hem de fer la pregunta de per què l'extrema dreta s'incorpora en els debats actuals, i també aquest mirall ens fa pensar per què no hem estat capaços de solucionar les fractures socials, de les desigualtats, de les decepcions democràtiques i aprofitar aquests buits per introduir-se de manera aguda. Per això Democràcies en extinció no és un llibre, sí que és un llibre incòmode, és un llibre alhora imprescindible, perquè ens convida a pensar, a aprofundir per què estem en aquesta situació. Llegir-ho, us recomano que us el llegiu. No és un exercici intel·lectual, sinó que també és un exercici de responsabilitat cívica i política. Comptem amb el seu autor, amb l'Steven, i per parlar-nos d'aquestes qüestions, i perquè davant de l'extrema dreta la pitjor resposta és la resignació. Per això estem aquí i us deixo amb ell, que ens deixarà aquestes paraules. Gràcies. Bona tarda. En primer lloc, moltes gràcies per la invitació, per la presentació, Lídia, Neu, i a vosaltres, i perdó per retard, una miqueta de 15 minuts més o menys, però una hora i mitja és molt, no? Per arribar de Barcelona aquí. Una cosa no sobre el libro, porque el libro dices uno, bueno, no es un libro muy alegre, ¿no? Democracias en extinción. Mi idea era ponerle un punto de interrogación, pero fue sugerencia de la editorial quitarlo, no porque son más pesimistas que yo, o que lo fuesen en ese momento, el libro salió hace poco más de un año, sino porque me decían que luego los libreros no lo encuentran con facilidad. Y digo, bueno, pues mira, visto cómo va el mundo, quitemos el punto de interrogación y lo dejemos como una afirmación. Dicho lo cual, el libro salió en octubre del 24, luego Trump ganó las elecciones, ha pasado lo que ha pasado, lo que estamos viendo cada día. Diría que lamentablemente, digamos, sin, y esto lo quiero ya remarcar, pensar que el futuro va de por sí en esa dirección, pero digamos lo que hemos visto en los últimos 15 meses ha reforzado un poco esa preocupación y la tesis un poco que sostengo en el libro, ¿no? Y el libro, lo decía también Lidia, empieza a partir de una reflexión, mirando unos datos. Hay diferentes estudios, ¿no?, que nos muestran cómo en los últimos 20 años el número de democracias en el mundo, es decir, el número de población también que vive en democracias en el mundo, ha retrocedido brutalmente y de forma continua. Es decir, hay una tendencia clara desde entre el 2005 y el 2009, cuando hay un giro clarísimo, en que en vez de aumentar el número de democracias en el mundo,
democracias liberales pluralistas, criticables, limitadas, mejorables, pero dentro de lo que cabe, mucho mejor de los modelos autoritarios que están otra vez en boga en la actualidad. Pues bien, a partir de ese momento vemos un cambio de rumbo, ¿no? Un giro claro y una tendencia clara en que, digamos, las democracias van bajando de más del 50% de la población a nivel mundial, se pasa en la actualidad a menos del 30%, y no ha habido altibajos en estos 20 años, sino que la tendencia es continua. Y por otro lado, en cambio, el número de regímenes definidos autocráticos o bien cerrados, donde en la práctica ni se celebran apariencia de elecciones libres, donde al menos hay un pluripartidismo, aunque limitado, y autocracias electorales, que son por ejemplo el modelo de la Hungría de Orbán, lo que Trump está intentando actuar en Estados Unidos, luego volveremos sobre ello, han ido aumentando, ¿no? Entonces hay un dato, que es esto. Hago ya un spoiler, eso no quiere decir que las cosas seguirán así. La historia no está escrita, el futuro no está escrito, y eso dependerá evidentemente de lo que hagamos como sociedades, ¿no? Tanto aquí como en Lima o en Estados Unidos. Es decir, no se tiene que, digamos, ser de por sí pesimistas, si bien el escenario no es de los mejores, ni tampoco pensar, digamos, que no hay nada que hacer, al contrario, ¿no? Esa sería la mayor victoria que le podamos entregar a los autoritarios, a las extremas derechas de la actualidad. La segunda reflexión que tengo un poco, digamos, de base de este libro y que en este año se ha reforzado, es que mi impresión, veremos lo que pasa en el futuro, es que se ha abierto una nueva época histórica, ¿no? La historia la podemos interpretar, salvando todas las distancias, en fases, ¿no? Si pensamos a los últimos 80 años, tenemos una fase que empieza con la derrota de los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, en el 45, y que llega aproximadamente hasta principios de los 80, los años, gran parte de los años de la Guerra Fría, que son los años de los llamados 30 gloriosos en Francia, ¿no? En que, digamos, se crean los estados de bienestar, en que hay un consenso keynesiano a partir de, ¿no?, el objetivo de reducir las desigualdades. Evidentemente, la península ibérica tiene peculiaridades, como bien sabemos, ¿no?, por la continuación de las dictaduras de Franco y Salazar hasta mediados de los 70, pero digamos el marco en los países occidentales es eso, ¿no? Y luego se abre otra fase en ese momento, que es una fase en cambio marcada, podemos ponerle el punto de inicio entre las crisis del petróleo de los años 70 y la victoria de Thatcher y Reagan en el 79-80, ¿no?, en el Reino Unido y en Estados Unidos, que es la fase neoliberal, ¿no? Además, paralelamente tenemos dos fases. La fase neoliberal, luego si queréis entramos, pero bueno, marcada por políticas de, ahora diríamos, austeridad, recortes, ¿no? Digamos, liberalización también en el ámbito financiero, de precarización del trabajo, de, digamos, centralidad de una economía desvinculada de la reducción de la desigualdad por parte de los gobiernos de muchos estados occidentales. Bien, paralelamente tenemos en estos mismos años otras dos características si miramos más a las relaciones internacionales. Una que es la justamente de la Guerra Fría, es decir, un mundo bipolar, ¿no?, con unos países occidentales, el sistema capitalista de libre mercado, Estados Unidos y Europa Occidental, y América Latina a su manera. Y por otro lado, el sistema comunista. Y con el fin de la Guerra Fría, 89-91, se abre una nueva fase, que es una fase que no tiene un nombre concreto, se suele hablar de la post-Guerra Fría. Y esta fase está marcada por, digamos, la victoria de Estados Unidos contra el socialismo real, una fase unipolar con una sola gran potencia, ¿no? Si bien luego vemos, y lo estamos viendo en la actualidad, que entra en crisis, ¿no?, que intenta imponer un nuevo orden global, ¿no?, a los años 90, a los primeros años 2000. Bien, es cierto que esta fase ha tenido varios momentos de crisis. Pensemos lo que significa el 2001, ¿no?, con la guerra al terrorismo, post-ataques en Nueva York del 11 de septiembre, la crisis evidentemente económica financiera de 2008-2010, con todos los anexos y conexos que siguen a ese acontecimiento, y luego podríamos añadir otras crisis, ¿no?, más o menos importantes, mientras paralelamente tenemos un auge, ¿no?, de nuevas potencias como son China, evidentemente, pero también los países que luego han conformado los BRICS, India, entre otros, Brasil parcialmente, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una Rusia putiniana que intenta recobrar, ¿no?, lo que había perdido tras el 91.
Bien, si estos son a grandes rasgos unas pinceladas de cómo podemos interpretar, ¿no?, la historia de los últimos 80 años, mi percepción es que esta época que se ha abierto entre los años 80 y 90, marcada por el unipolarismo de Estados Unidos, por un lado, y la hegemonía neoliberal, se ha terminado. No porque el neoliberalismo haya desaparecido, ni mucho menos, sino porque me parece que ha acabado una fase histórica. Podemos ponerle el punto final a esos años de la posguerra fría con la segunda victoria de Trump. Si queréis podemos ir atrás y decir que realmente algo había cambiado ya en 2016, ¿no?, la primera victoria de Trump, el Brexit, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde luego a partir del 24 de noviembre o enero del 25, cuando Trump entró a la Casa Blanca, yo creo que se ha abierto la que es una nueva época cuyas características no están claras. Evidentemente la estamos viviendo y las cosas en el futuro pueden cambiar, pero digamos, tenemos, yo creo, 3 características que van a marcar estos años, entre otras, que me parecen clave. Una atañe a cómo se concibe el mundo, es decir, el orden global liberal que había sido creado tras el 45 con las Naciones Unidas y que luego había sido hegemonizado por el neoliberalismo, ¿no?, pensemos el FMI, pensemos, ¿no?, a la Organización Mundial del Comercio, etcétera, etcétera, pues sigue existiendo, pero está fuertemente debilitado y cuestionado o atacado directamente por tierra, mar y aire, ¿no? Ayer Guterres decía que si las Naciones Unidas no consiguen fondos de otros estados para, digamos, cubrir lo que Estados Unidos deja de aportar, van cerca, digamos, a la bancarrota. Es un escenario real este, ¿no? Y además vemos cómo se ha creado una especie de política que recuerda casi la de finales del 19, ¿no?, de la fase imperialista, con grandes, llamémosles, imperios, ¿no?, Estados Unidos, China, Rusia, que hacen y deshacen a su antojo en las que consideran zonas de influencia, ¿no? Lo de Venezuela, lo de Groenlandia por parte de Trump es la prueba fehaciente y última de eso, ¿no? O la misma estrategia que Estados Unidos ha publicado, ¿no?, antes de Navidad y de la cual dependen, ¿no?, estas acciones de la administración Trump. Segunda característica, que se conecta también justamente más directamente con la idea del libro y el concepto de autocracia electoral que está en el subtítulo. Estamos en una fase justamente de crisis de las democracias, una crisis, como os decía antes, continua, y sobre todo donde estamos viendo un nuevo posible tipo de sistema político que se está, digamos, implantando, ¿no?, y que no digamos que asumen también países que en los años, en las décadas pasadas, habían pasado a ser democracias liberales. Es el caso, por ejemplo, justamente, ¿no?, de la Hungría de Orbán. Es el caso, en parte, del Israel de Netanyahu, en medio además de un genocidio en Mundovisión contra la población palestina, reivindicado explícitamente. Es el caso, en parte, también del proyecto que tiene Milei en Argentina, pero también la moderada, se dice, Giorgia Meloni en Italia, que quiere seguir los mismos pasos. Es lo que ha hecho en El Salvador Nayib Bukele y es lo que está intentando hacer Trump, ¿no?, que es el modelo de las que se han definido autocracias electorales, que no es lo mismo que los totalitarismos del siglo pasado, porque a diferencia de ellos, y aquí el concepto de autocracia electoral, o según otros de autoritarismo competitivo, son unos nuevos tipos de autoritarismo que intentan mantener una apariencia de democraticidad. Es decir, en la misma Rusia de Putin se celebran cada 4 años elecciones. Existen partidos de la oposición. Ahora, estas elecciones son libres y justas, evidentemente no. La separación de poderes existe, evidentemente no. Solo en apariencia. El pluralismo informativo se sigue defendiendo en Rusia, en la realidad no, etcétera, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo en los países que estaba mencionando antes, ¿no? Cambios de las reglas del juego en cuanto a leyes electorales para favorecer el partido de gobierno, cambios de colegios electorales, ¿no?, de las fronteras de los colegios electorales, se ha llamado gerrymandering en Estados Unidos, para favorecer quién está gobernando. Los republicanos de Estados Unidos lo llevan haciendo cada vez más, Orbán lo está haciendo de cara a las elecciones de abril, una vez más, porque a través de estudios se evita así que las fuerzas de oposición puedan conseguir ganar los escaños en juego
en esos distritos electorales, ¿no? Y evidentemente lo que os decía sobre la separación de poderes, ¿no? La rule of law en la práctica no se respeta, el Ejecutivo controla el Parlamento, el Legislativo y el sistema judicial. Algo que también intentaron en Polonia los ex aliados de Vox, ¿no? El partido de Ley y Justicia de Morawiecki, que gobernó entre 15 y 23 y siguió los mismos pasos. Poniendo en un aprieto a la Unión Europea que intentaba, ¿no?, frenar esa deriva urbaniana de la ultraderecha polaca. Y el tercer elemento, yo creo importante y capital, es lo que podemos llamar una especie de nuevo compromiso autoritario, ¿no? Aquí hago un paralelismo con los años 30. En los años 30 se dio un compromiso autoritario, ¿no?, entre lo que fueron los movimientos o partidos fascistas, Hitler, Mussolini, evidentemente la Falange, etcétera, etcétera, y las élites tradicionales, ¿no?, tanto políticas como económicas. Los partidos conservadores, que llegaron a tipo de acuerdos con los movimientos fascistas, con correlación de fuerzas distintas según el país, ¿no? En algunos, como en Alemania, fue el partido nazi, que era hegemónico, y los conservadores nacionalistas, digamos así, tradicionales, que se sumaron dejándole, ¿no?, la hegemonía a los nazis. En otros países, ¿no?, hay correlaciones distintas, como es en España, donde la Falange no fue hegemónica quizás solo en un primer momento y luego jugó un papel clave, pero tenía que relacionarse con otras élites, ¿no?, también económicas. Bien, hoy en día ese compromiso autoritario se da con unos actores que son poderosísimos a escala global, que son los llamados tecnooligarcas. Elon Musk, Peter Thiel, ¿no?, otros nombres que muchos hemos aprendido recientemente porque aparecen mucho más en los medios de comunicación, o inclusive como Musk han entrado en el gobierno, al menos durante un tiempo, de algunos países como son Estados Unidos. Y estos son actores no solo entre los hombres más ricos del mundo, sino que tienen intereses en sectores clave para el presente y el futuro, el mundo digital, el espacio, la defensa, la seguridad, el control de los datos, los coches eléctricos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que tienen claros proyectos antidemocráticos y autoritarios. Es decir, aquí hay una ruptura, porque se puede decir, y es cierto, que desde que existe el capitalismo hay siempre empresarios que están interesados, hasta un cierto punto legítimamente, en llenarse los bolsillos, y entonces evidentemente tener buenas conexiones con el poder político y que haya leyes que favorezcan sus intereses. Bien, pero aquí estamos en otra fase. Esta era la fase inclusive thatcheriana, ¿no?, de favorecer a los empresarios amigos, o no solo los amigos. Hoy en día estamos en cambio en otra fase, donde unos tipos que parecían hace unos años unos simpáticos nerds que se encerraban en un garaje para crear startup y ponernos en comunicación porque querían que todos comunicásemos en Facebook y en otras redes sociales, se han dado cuenta que lo que le va a interesar es no solo hacerse ricos, sino capturar el Estado, entrar en él, mandar, que es lo que está haciendo por ejemplo Peter Thiel con empresas de defensa y seguridad poderosísimas como Palantir, y no solo en el gobierno de Estados Unidos, y decidir las políticas de los estados, y con proyectos claros que son antidemocráticos y autoritarios. Uno de los intelectuales quizás es exagerado, pensadores cortesanos de esta gente, es un tipo que se llama Curtis Yarvin, un bloguero desconocido hasta hace poco, que defiende expresamente que la democracia es un sistema fracasado y debería ser sustituido por nuevas monarquías absolutas, donde en lugar del rey en su vértice están los CEOs de las empresas. Claro que Peter Thiel lo financia, ¿no? Se entiende por qué no. Y que los pobres, añade, o la gente que no es útil para la eficiencia del sistema, debería estar encerradas en habitaciones conectadas a la realidad virtual para que no molesten. Tal cual, no estoy poniendo colores. Así mismo dice Yarvin. Yarvin ha sido financiado por Thiel. Está puesto, ¿no?, como el intelectual de referencia de la que se llama la Ilustración Oscura. Estas son las ideas que defiende esta gente, más allá de cuidar de sus intereses. Y esta gente ha creado redes poderosas con los líderes de la extrema derecha. No es ningún espectro, no es una teoría de la conspiración. Hay datos, a veces es difícil conseguirlos, pero que nos muestran claramente lo que se ha venido construyendo en los últimos años.
Entonces, estos para mí son algunos de los elementos de esta nueva fase, donde evidentemente tenemos, ¿no?, una serie de cuestiones, yo creo, clave. Uno, ¿qué es la democracia y cuál es su futuro? Dos, ¿qué está haciendo la extrema derecha y qué proyecto claro tiene, ¿no?, y cómo se organiza a nivel internacional? Entonces, para no daros demasiado la chapa y dejar espacio más bien también a preguntas y a un debate, que yo creo que es siempre lo enriquecedor de verse presencialmente y poder un poco pensar qué está pasando y dónde estamos yendo, quería pero añadir un par de elementos. Uno, que es sobre el concepto de democracia, ¿no? A partir de los años 70, que es un momento clave, ¿no?, que es justamente el fin del consenso keynesiano, el inicio de la contrarrevolución neoliberal, también a nivel académico y no solo, eso llega también en la opinión pública, en la sociedad civil, el concepto de democracia se vacía, pierde su componente social. Es decir, la justicia social se, digamos, quita de lo que se considera democracia. Me explico mejor. Un politólogo polaco norteamericano que se llama Adam Przeworski, que es un tipo progresista y es un referente con sus ya más de 80 años, que ha trabajado mucho, ¿no?, desde la ciencia política, la democracia, su estado de salud, sus transformaciones, etc., vino a proponer una definición minimalista de la democracia, que es que un sistema es democrático cuando quien pierde las elecciones deja el poder. Estamos todos de acuerdo que eso es una base mínima, porque eso significa que hay elecciones libres y que hay una alternancia en el poder, ¿no? Entonces, ahora bien, solo eso es la democracia. Es decir, aquí estamos en una versión que es lo que se suele llamar meramente procedimental de la democracia respecto de las reglas del juego, que hoy en día, paréntesis, estamos ya casi en la fase siguiente. Trump 2020 o Trump 2026, veremos si habrá elecciones de medio mandato en Estados Unidos, ¿no? Pero en el concepto de democracia hubo históricamente, desde como mínimo la Revolución Francesa, ¿no?, la pata también de la justicia social, es decir, la voluntad como mínimo, el propósito de reducir desigualdades. Y esto ha perdido centralidad en los últimos 40 años. Es algo también importante entender por qué las democracias han entrado en crisis. Y aquí también hay, yo creo que añadir otra reflexión que junta, digamos, ¿no?, lo que es la democracia y su crisis y el auge de la extrema derecha y sus proyectos de crear, desde mi punto de vista claramente, autocracias electorales. Que es que la extrema derecha no es la causa de que la democracia liberal pluralista que conocemos y en las cuales hemos vivido y todavía estamos viviendo en algunos países hayan entrado en crisis, sino que son el síntoma de la crisis. Es decir, la extrema derecha se ha ido aprovechando en las últimas como mínimo 2 décadas, en algunos países antes que en otros, de una crisis generalizada de los sistemas democráticos. Una crisis que tiene como mínimo 3 elementos, 3 patas. Uno se vincula al auge del neoliberalismo, es decir, causas socioeconómicas, es decir, el aumento de las desigualdades. Si miramos la mayoría de estudios y de índices sobre cómo ha cambiado las sociedades occidentales entre los años 80 y ahora, veremos que más o menos en todos los países se confirma una tendencia, que es que los ricos se han hecho cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, la clase media se ha achicado, los trabajos se han precarizado y el ascensor social se ha roto. Más allá de que el estado del bienestar se ha debilitado, o al menos no se ha ampliado frente a nuevos retos que los países y las sociedades han encontrado. Entonces, claro está que este es un elemento clave que se vincula también a esa pata de justicia social que ha ido perdiendo centralidad cuando se habla desde los años 80 cada vez más de democracia. Luego, pero, hay otros elementos que son importantes, yo creo, mencionar. Uno es el elemento de la reacción cultural. Es un término que viene de la politología anglosajona, cultural backlash, y que viene a explicar, ¿no?, diferentes estudios que, y es algo creo que todos hemos tenido percepción, ¿no?, hablando con la gente, paseando por los barrios, de que hay sectores de la población que bien ven con un cierto recelo una serie de cambios que nuestras sociedades están viviendo o han vivido, tanto en relación evidentemente al tema de la inmigración,
así como en relación a toda una serie de derechos que se han conquistado. Pensemos el tema del feminismo, pensemos ya hace algunos años en el tema del aborto o en el tema de qué tipo de familia es la aceptada en nuestra sociedad, así como el tema de los derechos LGTBI. La extrema derecha ha entendido muy bien que ahí había un caldo de cultivo, de insatisfacción, de posible rabia, recelo que se juntaba, ¿no?, a un resentimiento generalizado también por causas estructurales, socioeconómicas, y intenta exacerbar ese recelo, ese rechazo, ¿no?, y capitalizarlo políticamente. Y luego, pero yo creo que hay todo un otro ámbito que es muy importante de causas que explican esta crisis de la democracia. Yo lo suelo explicar, digamos, para intentar bajar de lo abstracto a lo concreto, con 4D, ¿no?, de la letra inicial de Dinamarca. La D de desconfianza, la D de desalineamiento, la D de debilitamiento de los cuerpos intermedios y la D de deshilachamiento de la sociedad. Desconfianza, ¿en qué sentido? Que en los últimos 30 años ha crecido de forma abrumadora la desconfianza de los ciudadanos frente a las instituciones. Si nosotros miramos las encuestas de opinión, cuando a la gente se le pregunta ¿confía usted en el gobierno de su país, en el parlamento, en los partidos políticos, en las comunidades autónomas o regiones, etcétera? Vemos como mayoritariamente la gente, y ha habido un cambio claro a partir de finales de los 90, principios de los 2000, contestan que no confían. No confían a niveles de superar el 70 o inclusive el 80%. Eso quiere decir que sobre 10 personas, no más de 3, dicen que confían en las principales instituciones de su país. ¿Tienen razones para pensarlo y para contestar que no confían? Claro que sí, pero si lo miramos desde fuera o desde arriba, tenemos un problema grande con una casa, porque hasta qué punto un sistema político, en ese caso la democracia liberal, puede seguir adelante, ¿no?, y puede ser, citando al poeta, un arma cargada de futuro, si más del 70% de la gente desconfía. El tema de la segunda D, ¿no?, el desalineamiento. Ha habido cada vez más un aumento de la abstención, con matices, ¿no? Los años de Procés en Cataluña había una fortísima participación, pero luego hemos visto cómo ha bajado nuevamente, y de volatilidad, cosa que en el pasado en democracias consolidadas era muy difícil, ¿no? Es verdad que en España, por ejemplo, y en Cataluña no hay mucha volatilidad entre bloques, pero sí que se ha dado este fenómeno. Y el tema clave, yo creo que era del debilitamiento, la tercera D, de los cuerpos intermedios. Los cuerpos intermedios, es decir, partidos políticos democráticos, sindicatos, asociaciones de la sociedad civil, son clave para que una democracia pluralista pueda funcionar. ¿Por qué? Porque tienen una función, han tenido y han jugado un rol, que es el de ser correa de transmisión entre los territorios, es decir, la gente, y las instituciones, canalizando democráticamente las demandas y las reivindicaciones que llegan desde los territorios. Ahora, estos cuerpos intermedios siguen existiendo, está claro, pero están delante de los ojos de todo, que están muy debilitados respecto al pasado. ¿Cuántos afiliados tienen los partidos políticos? ¿En cuántos pueblos ya no tienen una sede? ¿Y los sindicatos? ¿Y el asociacionismo de la sociedad civil? Este es un problema desde un punto de vista gravísimo y clave, porque abre la que en politología se llama crisis de representatividad, que se conecta además con la desconfianza y todo. Y la última D se conecta también con esto, y creo que es una cuestión crucial también, que es, antes os decía, deshilachamiento, podríamos decir también atomización. Estamos en sociedades más atomizadas. Uno, por el impacto de las nuevas tecnologías, ¿no? Habéis visto en los trenes, bueno, trenes estas semanas, ¿no? En los buses, en los metros, el 90% de la gente está delante de la pantalla, nadie se habla. Esto evidentemente tiene consecuencias, y no solo sobre los más jóvenes, como nos ha explicado con toda la razón, yo creo, Pedro Sánchez, que se está convirtiendo en una especie de nuevo Lenin, atacando a los tecnooligarcas, ¿no? Y con la propuesta de prohibir a los más jóvenes que utilicen las redes sociales, ¿no? Sino sobre toda la sociedad. Y luego, pero esta atomización depende también de 40 años de neoliberalismo. Es decir, el neoliberalismo ha ganado por goleada, no solo porque ha aplicado una serie de políticas y porque tenía la hegemonía política, sino que
porque tenía la hegemonía cultural y porque además ha conseguido, digamos, transmitir la idea de que no era una ideología. El neoliberalismo es una ideología. Hay un libro que ha salido hace poco, está muy bien, de dos periodistas británicos, uno de ellos es George Monbiot, que se llama La doctrina invisible, que es una historia del neoliberalismo. Claro, la doctrina invisible, ¿no? Esa idea de que al final parecía que el neoliberalismo era una manera de gestionar la economía, la manera además más eficiente, ¿no? Pensemos en Thatcher, pensemos en Aznar, pensemos en Berlusconi, etcétera, etcétera. El neoliberalismo, en cambio, es una ideología, como otras, y al ser una ideología, tiene una serie de valores. Y estos valores durante 40 años los hemos mamado continuamente. Y sin ser conscientes, los hemos en parte asumidos todos. ¿Y cuáles son estos valores? El individualismo exacerbado, entre otros, la competitividad extrema, una idea de la meritocracia que es fruto de ese individualismo, etcétera, etcétera. Y claro, eso evidentemente ha debilitado, ¿no?, las redes comunitarias, las redes sociales, que de todas formas existían, ¿no?, o eran más fuertes en el pasado que ahora. Voy concluyendo, ¿no?, y quiero añadir un par de reflexiones más concretas sobre la extrema derecha. En el libro intento un poco, por un lado, mostrar, ¿no?, paralelismos, analogías, diferencias, rupturas, continuidades entre lo que fueron los fascismos del siglo pasado y lo que son las extremas derechas de hoy en día. Si queréis, luego podemos entrar en este tema que es siempre bastante apasionante, quizás un poco cansino y que ocupa los debates, ¿no?, en los medios de comunicación todavía hoy en día, ¿no? ¿Es Trump un fascista o es otra cosa, etcétera, ¿no? Pero luego lo que intento mostrar, que me parece también crucial, es, por un lado, la normalización de la extrema derecha. Y ahora yo creo que todos aquí en Cataluña nos estamos dando cuenta por lo de Alianza Catalana, ¿no? Es algo que percibimos diariamente, ¿no? Que no es solo la normalización de los partidos políticos, sino previamente la normalización de las ideas de la extrema derecha, que es un paso previo que la extrema derecha entendieron claramente hace ya, en algunos casos, medio siglo, en Francia, Alain de Benoist, ¿no?, pensador neofascista francés, que desarrolló una estrategia que se define metapolítica, que decía, tenemos que dar antes la batalla cultural antes de la batalla política, porque una vez que conseguimos la hegemonía cultural, ¿no?, estaba releyendo desde la extrema derecha Antonio Gramsci, el concepto de hegemonía cultural gramsciano, podremos, ¿no?, en ese momento ambicionar, ¿no?, tener la ambición de conseguir la hegemonía política. Bueno, ¿no?, de aquellos polvos estos lodos. Evidentemente ha habido un contexto político, cultural, social, económico que lo ha facilitado, y vuelvo otra vez a lo del neoliberalismo, vuelvo también a un contexto tecnológico. Las redes sociales han facilitado la difusión, la viralización de estas ideas, ¿no?, sin ningún tipo de control. Por otro lado, otro punto yo creo importante es entender qué tipo de estrategias utiliza la extrema derecha, ¿no? No solo el de normalizarse, sino el, justamente yo creo, y de los objetivos que tiene, de crear, ¿no?, sistemas políticos que tienen esa apariencia de democracia, pero que son claramente autoritarios. Las autocracias electorales de las cuales hablaba antes. Y lo último, un tema que a mí me preocupa y me interesa mucho, es el de las redes internacionales. Parece una paradoja, pero quien hoy en día está más organizado a nivel internacional son las extremas derechas, es decir, las fuerzas más nacionalistas. Noticia de ayer, ¿no?, para llevarlo, para hablar de algo muy cercano. En el Parlamento Europeo, no sé si habéis visto, que Abascal ha participado en un acto, una cumbre de una organización que se llama Red Política de los Valores, Political Network for Values, a la presencia del futuro presidente chileno, el admirador de Pinochet, José Antonio Cast, a la presencia del polaco Morawiecki, a la presencia de gente de la Fundación Heritage, ¿no?, digamos, el think tank que asesora el trumpismo y que ha desarrollado el proyecto 2025, que es lo que Trump está aplicando, deportaciones masivas, despidos de funcionario, etcétera, 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 ¿no? Bien, esta red no es ni la única, ni mucho menos, ni existe desde hace un año. En el caso concreto de esta red existe desde 2014,
Cada año organizan cumbres a un lado al otro del Atlántico, donde participan decenas y decenas, centenares de personas, y no solo dirigentes políticos, sino miembros de fundaciones, think tank, institutos, que mueven mucho dinero y que tienen mucho conocimiento, ¿no?, político, ideológico, empresarios, y no solo los de Silicon Valley, que también, y periodistas, ¿no?, influencers, divulgadores, y tienen también clarísimo que tienen que formar jóvenes. No por casualidad, Vox abrió, quizá lo sabéis, ¿no?, hace 5 años un instituto en Madrid, ¿no?, que es su cantera, que es la sede madrileña del instituto que creó Mario Maréchal Le Pen, la más pequeña de los Le Pen, en Francia, en Lyon, ¿no? Ahí forman a gente. Carlos Hernández Quero, que quizá os suena, ese chico joven que tiene como un discurso más falangista, ¿no?, hablando de los barrios obreros de Vox, que está cobrando un poco de visibilidad ahora, viene de ahí, y no es el único. Bien, como la red política de los valores, hay un sinfín de otras de estas organizaciones que tienen, ¿no?, digamos, patas más allá de sus países. Orbán ha creado 3 o 4 entidades que tienen, una de ellas una sede en Madrid, otra una sede en Estados Unidos, otra una sede en Bruselas. Las norteamericanas son muy poderosas, ¿no?, la misma Heritage Foundation, pero entre otras también la Conferencia Política de Acción Conservadora, que es una especie de cumbre de los republicanos de Estados Unidos, que se forma en los años de Nixon y que hoy en día tiene desde hace 5 o 10 años, según el país, franquicias en 8 países. Es decir, las redes transnacionales que han creado son poderosas, son cada vez más amplias, y ahí la gente establece relaciones, evidentemente estrechan contactos, y sobre todo elaboran una agenda común que se puede adaptar luego a los diferentes países, inclusive desde el punto de vista legislativo o de el intento de derogar leyes progresistas que se han aplicado en otros países. Y otras redes que se conectan, y aquí cierro de verdad, si no luego me alargo demasiado, son las del integralismo cristiano, que se están cada vez más, digamos, juntando con estas. El Congreso Mundial de las Familias, Astrovier en España y Citizen Gold, que es su brazo internacional, la Alliance Defending Freedom norteamericana, que casi nadie conoce, que tiene desde hace 10 años 5 sedes en Europa, 5, y tiene un presupuesto anual de unos 20 millones de dólares, solo lo que declaran. Entonces pensamos el trabajo de lobby que está haciendo toda esta gente. Y no es casualidad que la cumbre de ayer en Bruselas se celebrase en el Parlamento Europeo, sobre invitación de los partidos de extrema derecha, ¿no?, los Patriotas por Europa, donde está Abascal, y los conservadores y reformistas de Meloni. Entonces, el hacer un mapeo de todo esto es complicado, ¿no?, y hay muchas piezas, pero yo creo que tenemos que juntarlas todas para tener una visión global de lo que ha pasado, de lo que está pasando y dónde estamos yendo. Me dejo fuera, porque lo dejo para el debate, el intento de responder a la pregunta ¿qué hacer?, ¿no?, que imagino que sería una de las primeras preguntas que quizás alguien del público queréis hacer. Pero bueno, algo podemos hacer, y sobre todo no podemos perder la esperanza de que algo se pueda hacer, ¿no? Y si queréis, ahora también hablamos de eso. Gracias. Bé, gràcies, Steven. La veritat és que és un plaer escoltar-te, no?, perquè el mapa que dibuixes, no?, aquesta claredat d'una qüestió molt complexa, no?, doncs fer-ho de manera fàcil, doncs tu ho aconsegueixes i jo crec que és de posar en valor. I bé, doncs obrim un torn de paraules, qüestions, preguntes, solucions a la crisi de la... Sí? Ángel? Ah. Aixequeu la mà i que aniré passant. Bueno, a ver si me acuerdo, lo muy bien sabe, ¿cuál sería la democracia, la mejor democracia del mundo? La que no existe todavía. Otra, ¿crees que España es democrática con la partitocracia que hay? Y bueno, la atomización de la sociedad empieza con la atomización de la familia. Ahí quedas.
qué opinas. Sí, hacemos una ronda. Sí. Hacemos 3 preguntas, si os parece. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera intervenir? Vale. En primer lloc, moltes gràcies per aquesta exposició d'un tema tan important i tan candent. Jo volia fer una observació. La diferència entre els feixismes i els sistemes autoritaris i totalitaris dels anys 30 i els d'ara, que efectivament es diu molt i es diu molt, a mi sempre em deixen molt sorpresa perquè els feixismes i el nazisme el que feia era reforçar l'Estat. I ara el que volen és destruir-lo. I jo no entenc que es puguin comparar dues coses, que una representa un estat fortíssim i l'altra la dissolució de l'estat. I realment, totes les mesures que prenen i que decideixen, el tram és l'exemple fefaent d'això, tot el que fan és desmuntar l'estat i deixar la gent en una situació d'indefensió total. Els altres ho feien, tampoc que els defensessin bé, però era realment una altra mentalitat, una altra manera de ser. O sigui, jo crec que realment estem en un altre lloc, en un altre moment, i perillosíssim el fet aquest de la destrucció de les estructures, de totes, les polítiques, les jurídiques, totes plegades, i les culturals. Buenas tardes. Voy a hacer una reflexión. Cuando ibas haciendo toda tu exposición, yo estaba oyendo el dinero caer. Yo estoy convencido de que en la línea de esta última intervención, que no se está destruyendo gratuitamente el Estado, se está construyendo por el Estado económico de los poderosos. Entonces, si sigues la línea de información crítica en Estados Unidos, estás viendo que lo que están enfocando es que cada movimiento político que se está adoptando tiene unos beneficios concretos, siempre son los mismos. Esto, añadido a los fondos buitres, a la opacidad de la titularidad del dinero, conlleva que la democracia, los sistemas democráticos, prácticamente no se burlan de dónde viene la jugada. Entonces yo creo que la clave para combatir en el futuro es poner a las luces, poner en evidencia dónde va el beneficio económico, qué objetivo tienen partidos como Vox, estas alianzas, cómo corre el dinero, qué objetivos tienen y por qué buscan la desinformación permanente y continua de las clases menos favorecidas, a las cuales dicen que no tienen información y cada vez se la niegan más. Pues muchas gracias por las preguntas. A ver, empezando por lo primero, lo que decía, la mejor democracia del mundo es la que no existe, la que tendremos todavía que construir, porque yo creo que la democracia, es decir, no es un punto y final, ¿no? Una vez que se han conseguido las cosas, es un proceso continuo, porque las sociedades cambian, los derechos se pueden ampliar siempre, entonces la democracia es un camino. Yo creo que esa es la metáfora mejor para verlo. Y es evidente, ¿no?, que las democracias liberales que hemos conocido, que todavía conocemos, donde siguen existiendo, inclusive en el caso español, son muy mejorables, lo dije al principio. Ahora, ¿no?, la alternativa que se nos está mostrando ahora es mucho peor porque es un retroceso claro en cuanto a derechos y libertades como mínimo, ¿no? Sobre si España es una democracia, desde luego que cumple con todos los indicadores por los cuales se define un Estado democrático, liberal y pluralista. Ahora, vuelvo a repetir lo de antes, ¿no? Claro que hay muchos problemas, ¿no?, tanto en separación de poderes, ¿no?, nos hemos dado cuenta mucho en los últimos años, así como, ¿no?, en justicia social, que yo creo que es un punto clave, como os decía antes, para hablar de un sistema democrático, pero desde luego que cumple con todos los estándares y es desde luego uno de los países, ¿no?, en los últimos años que está, digamos, entre los primeros a nivel de respetos de derechos de las minorías, de cumplimiento con estos indicadores, ¿no? Tema de la partidocracia, bueno, a mí es un término que no me gusta nada y además es un término que conozco bien desde que soy pequeño, porque es un término que, no sé decirte la verdad si se creó, pero digamos que se utilizó y se hizo muy famoso en la Italia, sobre todo en los años 80 y 90, ¿no?
Y esa crítica antipolítica a los partidos ahora corta un poco con el machete, nos ha llevado a Berlusconi. Es decir, yo volvería pagando mi salario de un año a la Democracia Cristiana, al Partido Comunista, al Partido Socialista, hasta los años 92-94 cuando acabó la Primera República, ¿no? Sobre el tema de la familia, bueno, es un debate importante, es un debate complejo. Yo no creo que la atomización de la sociedad dependa principalmente únicamente de eso, pero es un elemento más, ¿no? Es un elemento más. Sobre el fascismo, la segunda pregunta, ¿no? Y la actualidad. Sí, el rol del Estado, yo creo que ahí tocas un punto clave, ¿no? En las diferencias entre lo que fue el fascismo de aquel entonces y lo que son estos nuevos autoritarismos y sobre todo también la extrema derecha, ¿no? Ahora, es cierto que, quiero decir, el mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado desde hace un siglo, ¿no? Y vuelvo a remarcar, no porque creo que es la causa de todo, pero creo que es fundamental tenerlo en cuenta, el impacto que ha tenido el neoliberalismo. Las nuevas extremas derechas son todas neoliberales. Ahora, puede haber gente que además de hablar con su perro muerto, quiere directamente, explícitamente destruir el Estado y es paleolibertario, como se define él, Javier Milei en Argentina. Y luego hay quien, como la señora Marine Le Pen, en cambio, utiliza una retórica diciendo que para los franceses debería haber más políticas sociales. Pero esto no hace más de izquierda a la señora Le Pen, ni mucho menos. El marco económico en el cual se mueve ella y su partido ideológicamente es el neoliberal. Lo que pasa es que evidentemente no es lo mismo de lo que dice Milei, hay diferencias, ¿no? Pero estamos siempre en el marco neoliberal. Y este es un elemento, yo creo importante, ¿no? Ahora, yo haría también una reflexión sobre el tema del rol del Estado, porque más allá de los excesos de Milei, ¿no? Que luego además yo diría que son irrealizables hasta un cierto punto, lo que decía sobre todo antes de entrar a la Casa Rosada, ¿no? Que era que le gustaría destruir el Estado porque le daba asco inclusive pisar algo que era público, ¿no? Como fuese una acera, ¿no? La cuestión es que inclusive Milei, ¿no? Si miramos también a Bukele, si miramos también a Trump, el Estado realmente no lo quieren destruir. Lo que quieren es que el Estado no decida nada en ámbitos que atañen a lo social, es decir, en la gestión de la economía. El Estado quiere un Estado fuerte en ámbito securitario. Ley y orden. La cárcel de Bukele, el muro de Trump, el ICE de Trump, la migra, ¿no? Lo que estamos viendo. Y en Argentina, Milei a su manera está intentando copiar también esto, ¿no? Entonces, evidentemente es distinto del pasado, ¿eh? Es distinto de los regímenes fascistas totalitarios de hace un siglo. Pero, digamos, el Estado no se le envía directamente al desguace, se le envía al desguace para algunas cosas, no para otras. Me conecto también con la tercera pregunta, porque hay cosas yo creo que se entrelazan bien. El papel que tienen justamente algunas de estas empresas, de los tecnooligarcas, no solo ellos, pero para ponerle caras y ojos, ¿no? Atañen justamente a estos sectores, la seguridad, la defensa, Palantir, que ahora manda dentro del Pentágono. O sea, no es que el Pentágono le está externalizando cosas, ¿no? Como en el neoliberalismo clásico thatcheriano a una empresa, porque bueno, lo hacen ellos, pero nosotros le decimos lo que tienen que hacer. No, es que Palantir ha metido sus hombres dentro del Pentágono. Esto es un cambio brutal, ¿eh? Es un cambio brutal, ¿eh? Atención. Entonces, ese rol del Estado es un rol distinto, pero el Estado en el sentido securitario, en el sentido de militarización, inclusive interna, sigue jugando un rol importante, si bien con externalizaciones, pero que son externalizaciones distintas, porque es captación del Estado, captura del Estado por parte de agentes, digamos, externos, ¿no? Como los tecnooligarcas. Luego, pero yo subrayaría también la gran diferencia con los fascismos del siglo pasado es el totalitarismo. El fascismo fue totalitario, y no fue totalitario solo cuando llegó al gobierno, es decir, Mussolini cuando hizo la marcha sobre Roma y el rey lo nombró presidente del Consejo de Ministros, dice,
pues mira, ahora quizás voy a desarrollar un proyecto totalitario. No, el fascismo desde 1919 tenía un proyecto totalitario, y lo mismo para el caso del partido nazi en Alemania. Y diré una cosa más sobre este tema de ¿es fascismo lo de ahora o no lo es? Para mí hay evidentemente continuidades, pero hay rupturas, y con diferencias según un país u otro. Es evidente que la señora Giorgia Meloni tiene ideológicamente más hilos de continuidad con el fascismo y el neofascismo posterior al 45, porque es, digamos, proviene de la cultura política del movimiento social italiano. En el caso de Bukele tiene, o el mismo Milei, no tiene nada que ver con esa cultura política. Y añado otro elemento, que es que para mí continuar debatiendo si es fascismo o no es un poco una falsa pregunta, y una pregunta que nos sirve muy de poco para entender qué podemos hacer realmente para frenar esta oleada autoritaria y salvar, para mejorar los sistemas democráticos. Porque me parece un poco que es como que al final casi estamos contentos cuando decimos, hostia, ahora sí que es fascismo, ¿no? Oye, que Trump envíe el ICE, que mate, ¿no?, a 2 ciudadanos además norteamericanos en plena luz del día en la calle. Pues oye, ahora no podemos decir que eso no es fascismo, ¿no? Bueno, ¿y qué? Entonces estamos contentos con eso. Parece casi que nos da tranquilidad porque sabemos lo que es, ¿no? Me parece como que el fascismo se ha convertido en una especie de fantasma, que al final nos da casi tranquilidad. No porque nos guste, quiero decir, al menos creo lo que estamos aquí, sino porque al menos sabemos detectar qué es lo que no sabíamos interpretar. Y yo creo que es un camino un poco equivocado. Y la última reflexión que haría es que al final el fascismo, convirtiéndose en una especie de fantasma, ¿no?, que sigue presente, ¿no?, en nuestra cabeza, nos hace perder de vista que se puede ser autoritario, antidemocrático, nacionalista y xenófobo sin por eso ser fascista. Es decir, había autoritarios del copón, para decirlo coloquialmente, antes de 1919. Entonces, ¿los hace menos peligrosos? No. Otra cosa es si son, digamos, si siguen la cultura, si son parte de la cultura política y de la ideología fascista, ¿no? Pero bueno, he ido más allá, ¿no?, de la pregunta que planteabas, pero son algunas reflexiones que me interesan y que creo, bueno, pueden ser también útiles, ¿no? Y sobre lo último, en parte, lo estaba comentando, ¿no?, sobre el tema económico, desde luego, eso es clave, ¿no? Yo creo de todos modos que no debemos reducirlo solo a eso. Es decir, eso yo creo que es una pata fundamental para entender qué está pasando y, digamos, qué tipo de correlaciones de fuerza estamos viendo en el mundo, dentro de diferentes estados, en algunos gobiernos o en las oposiciones. Pero creo que también hay otros elementos a tener en cuenta, ¿no?, que atañen también a la sociedad, ¿no? Pero bueno, evidentemente, ese elemento está ahí, no es un elemento nuevo, sencillamente pueden cambiar los actores y las relaciones. Aquí la reflexión que yo haría, que se vincula un poco a lo que decía antes sobre los tecnooligarcas, es cómo el giro que ha habido aproximadamente en la última década, en algunos sectores, digamos, de las que podemos llamar élites económicas, pero también élites políticas no de izquierda, ¿no?, conservadoras, que habían aceptado la democracia a regañadientes, tras el 45, tras el 77, según dónde, y que ahora, bueno, se están volviendo otra vez al monte, es decir, que no ven ya con malos ojos un proyecto autoritario, ¿no? O lo apoyan, o apuestan directamente por él, o lo aceptan y se adaptan, evidentemente cuidando sus intereses, ¿no? Bien, para quizás dejar espacio también, no me alargo más, para dejar espacio, no sé si hay más preguntas, reflexiones. Había habido una parte del discurso que me ha parecido interesante. Has criticado un poco, reconocido la situación de los movimientos sociales hoy. Concreto, has hablado del movimiento obrero, el movimiento vecinal, por así decirlo. Entonces, relacionado a esta estabilidad, no sé si la expresión más clara es que mientras hubo movimientos
hubo una lucha constante por la democratización de lo que es la sociedad misma y los servicios. Entonces, hoy la contradicción que tenemos entre lo que han sido servicios públicos, que han sido demandas democratizadoras de la vida social, y el auge en estos momentos de la privatización del público. ¿Qué relación hay en estas nuevas autocracias? Bona tarda. En primer lloc, agrair-te les teves reflexions i la teva feina, perquè no deu ser fàcil en aquesta era impartir amb els joves i les joves aquesta temàtica. El fil que deia l'Àngel, l'estat democràtic es construeix per donar abast a les necessitats bàsiques de la ciutadania. Nosaltres, a l'època de la transició democràtica, els pilars sociopolítics sortíem al carrer per lluitar per la nostra sanitat pública, educació pública, habitatge, per donar abast a les necessitats de les persones. L'estat democràtic que s'ha construït actualment no dona abast a les necessitats bàsiques. Escoltant a les joves i els joves podem entendre que és totalment lícit voler aspirar a una vida millor que els teus pares. Aleshores, quan un sistema democràtic no dona aquesta oportunitat de forma primària tenir a l'abast un habitatge digne, doncs s'ofereixen unes alternatives que nosaltres sabem que són molt nocives, però que alhora enaltecen les polítiques neoliberals de les quals culturalment no nos salvamos nadie. És a dir, aquesta competència entre també els poders polítics de l'esquerra, doncs també entrem en aquest lloc i de l'utopia hem passat a la distopia envers aquestes polítiques internacionals que afavoreixen. M'ha agradat molt escoltar-te en aquesta fase de l'econòmic, passem a una fase molt més dolenta, i en aquest sentit m'agradaria saber què penses de la privatització de Marte. És a dir, suposo que estàs al corrent d'aquesta història i que a mi em preocupa especialment perquè el neoliberalisme no té fi i l'avarícia d'aquests valors neoliberals doncs no tenen fi, i també m'agradaria saber el senyor Trump què pensa de la mort. Perquè, clar, volen anar tan enllà que, principalment, a més de les èlits econòmiques i així, volen manipular a les masses. O sigui, que això va passar, se nos escapa, i podríem filosofar i anar més enllà, però aquesta reflexió m'agradaria compartir. Farem el mateix abans tres preguntes, si pot ser més breus millor, perquè si no el pobre xicot el tindrem aquí fins a la mañana. Ara, per favor. No hi ha més? Hi ha una tercera, sí. Perdó, no, està la primera. Està la primera. Moltíssimes gràcies, Steven, per les teves reflexions. La veritat és que molta alimentació pel pensament. Jo, d'una banda, volia compartir dues reflexions superràpides i volia fer una pregunta. La primera reflexió, i com diria que has portat una mica de llum a la foscor, és que agafant les paraules i les reflexions de Santiago Ocasio Cortés i també en línia del que comentaves a l'inici, és veritat que estem al final d'una era. Tanmateix, com comentava Santiago Ocasio Cortés, la realitat és que aquesta època neoliberal mai s'havia construït per ser eterna, contràriament al que defensava el Neocon de Fukushima amb el fin de la història de la humanitat. La realitat és que hem viscut en un sistema àmpliament de desigualtat, que des d'una perspectiva eurocentrista sí que ho hem viscut com
amb una relativa pau i normalitat, però la veritat és que vivim com vivim gràcies a l'expoli, a l'explotació de les persones més vulnerabilitzades al sud global i per tant, en definitiva, que aquest sistema en algun moment s'havia d'acabar i que per tant, paradoxalment, també s'obre una aquesta oportunitat per construir efectivament un món més just i més sostenible. Per tant, aquesta és una reflexió que tinc. La segona reflexió és que m'ha semblat molt interessant aquesta com de ben alineats estan les extremes dretes arreu del món. És una passada i només volia compartir, perquè la gent ho pot cercar a Google, que hi ha un centre d'estudis que es diu ECDA, que de fet ens van fer una xerrada fa un temps que tenen com un mapeig global de les transferències dineràries i d'informació de totes les extremes dretes del món, que és una passada. Això és com Donald Trump financia campanyes de Milei i Milei financia campanyes d'Orbán i en definitiva com d'haver connectats estan i és una llàstima que les forces progressistes en tot cas estiguem matxacant-nos les unes altres. I la pregunta que us volia fer, després de compartir aquestes reflexions, disculpeu, és què fem amb tot això? Com aturem, una pregunta senzilla, en definitiva, com aturem les autocràcies electorals, com evitem que, per exemple, el context català no guanyi més pes Aliança Catalana o l'Estat espanyol, Vox, guanyi més força, com aturem aquestes autocràcies i des de la teva perspectiva quines serien les principals per aturar aquest moment i poder construir, com deia a l'inici, un horitzó de nou d'esperança. Sería una última, si no la apuntamos. ¿Sí? Bien, sobre las primeras dos iban un poco en una línea similar, ¿no? Por un lado estoy absolutamente de acuerdo, ¿no? que los movimientos sociales han sido clave a lo largo de la historia, porque los derechos nunca se han otorgado, sino que se han conquistado desde las 8 horas hasta el aborto, etcétera, 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 ¿no? Y evidentemente que hoy en día estamos en una fase, llamémosla, de reflujo, de debilidad, también de los movimientos sociales, inclusive desde luego el movimiento obrero, también por los cambios estructurales que han ido en el mercado, en el mundo del trabajo y en la economía, ¿no? La pregunta, si no recuerdo mal, iba un poco en la situación, ¿no? que hay al respecto en estas autocracias electorales, ¿no? Ahora, no todos los países pasa exactamente lo mismo, pero yo quizás lo que te podría decir que al respecto es decir, ¿qué reflexión hacen las extremas derechas frente a esto? Entonces, está claro que unos gobiernos que son autoritarios lo que intentan, por un lado, es transmitir miedo a la población. Veamos ahora a Trump en Estados Unidos, ¿no? Que le dice, oye, bueno, ¿veis lo que os pasa si protestáis? Lo que le dijo, ¿no? en un vídeo que circuló mucho un miembro de la ICE a una ciudadana, ¿no? ¿Has visto lo que le ha pasado a la otra? ¿No? Claro, eso es evidente. Pero luego hay también la voluntad clarísima de mantener siempre polarizada la sociedad, ¿no? Una sociedad fuertemente polarizada, con unas cabezas de turco, ¿no? Muchas veces que no son reales, digamos que son inventadas, ¿no? Y al mismo tiempo mantener una sociedad polarizada pero fuertemente desmovilizada. Es decir, a la extrema derecha la atomización le viene muy bien. Y alguien me podrá decir, oye, pero Trump moviliza a millares de estadounidenses. Sí, pero es un tipo de movilización distinta. La gente que sigue a Trump esencialmente es como ir a un espectáculo de música o a un partido de béisbol. Es decir, siguen al líder carismático. No le interesa que esta gente cree redes, ¿no? Desde abajo. Entonces, eso es lo que te podría decir sobre cómo se están gestionando estas cuestiones. Entonces, por un lado, el paro, evidentemente, ¿no? Según el momento y el contexto, y por el otro, la voluntad de mantener sociedades polarizadas, desmovilizadas y atomizadas, ¿no? En ese sentido. Sobre lo otro, ¿no? La privatización de Marte, bueno, qué decir. Cada día nos despertamos con algo que parece imposible y cada vez nos sobrepasa todo esto.
Yo pero aquí diría una cosa todavía que nos toca más de cerca, porque digo, mira, si quieren privatizar a Marte y si quieren ir ahí, yo firmo, ¿no? Que se vayan a Marte y que privaticen Marte y que nos dejen en paz, ¿no? Ahora, hay una cosa que en cambio nos afecta a todos y que está completamente privatizada y que tiene, digamos, es una de las causas de donde estamos ahora, que es el espacio digital. El espacio digital es algo que ya no podemos perder de vista cuando hablamos también de la realidad presencial. El espacio digital lleva 30 años que está completamente privatizado y ahora por fin alguien empieza a decir algo, pero vamos muy tarde y además me parece que todavía no es una prioridad por parte de la gran mayoría de la gente, y yo entiendo que la gente tiene prioridades más cercanas, ¿no? La vivienda, ¿no? El transporte, el salario, la salud y la educación pública de calidad, etcétera, etcétera. Claro que está. Pero para mí esta cuestión de democratizar el espacio digital debería estar al mismo nivel de las otras. Es decir, no podemos dejarla de lado, porque dejándola de lado estamos donde estamos. Y entonces ahí se tiene que, desde inclusive, porque eso dice, bueno, eso lo tendrán que hacer las instituciones. Sí, bueno, cierto, pero volvemos a lo de la importancia de los derechos que son conquistados. Porque en el 1919 en España se decretaron las 8 horas de trabajo, porque hubo la canadenca durante varios meses, entre otras cosas, ¿no? Y porque había un movimiento obrero organizado que venía pidiendo, pues yo creo que como sociedad civil tenemos que pedir eso, que la gente se ponga manos a la obra y rápidamente al respecto sobre la democratización del espacio digital, que no es solo la moderación de los discursos de odio en las redes sociales, eso es una nota a pie de página, es mucho más. No puede ser que haya un tipo, se llame Zuckerberg, se llame Musk, que se llama Bezos o quien sea, que controla en todo el mundo, sin pagar además impuestos, plataformas que están ofreciendo un servicio público y además están, ¿no?, promoviendo ideas que son antidemocráticas, el discurso del odio, narrativas extremistas, etc., ¿no? Y respecto al tema de la alternativa, ¿no?, que se apunta un poco también con la última pregunta del qué hacer. Claro, esta es la pregunta del millón y no tenéis que imaginaros que yo tenga la respuesta. Ahora, yo creo que, digamos, según lógica, se tiene que actuar, en primer lugar, en las que han sido las causas que han explicado el auge, digamos, de la oleada autoritaria y de las fuerzas de extrema derecha. Entonces, claro está que el tema de reducir las desigualdades es clave, es clave. Lo ha sido siempre en la historia, ¿no? Y es clave también en la actualidad, y además con urgencia, ¿no? Por otro lado, el tema de regenerar las democracias, porque justamente, ¿no?, también se estaba comentando antes, y lo decías tú también, estamos en democracia. Bueno, es legítimo que mucha gente esté cabreada, claro que es legítimo, y no solo los jóvenes, ¿no? Los jóvenes ahora se está hablando mucho, ¿no?, por los sondeos de opinión que salen, por una mayor simpatía, ¿no?, a líderes autoritarios, etc. Y bueno, dices, pues oye, hasta los 30 años como media no pueden salir de casa porque alquilar un piso, no hablemos de comprarlo, resulta imposible, ¿no? Los sueldos están como están, etcétera, etcétera, ¿no? El ascensor social se ha roto. Entonces, claro que se tiene que actuar en el funcionamiento mismo de la democracia, ¿no?, además de la reducción de las desigualdades. Pero yo luego creo que hay al menos otras 3 cosas que son clave. Una es la que comentaba antes, de poner como prioridad el tema de la democratización del espacio digital. Porque yo creo que nos estamos dando cuenta todos de cuánto está impactando en la convivencia democrática y en la normalización de ideas autoritarias. Segundo tema, que antes en parte lo mencionaba, que creo que vuelve, vamos, es crucial también, es el de reconstruir redes comunitarias desde abajo. Tanto asociaciones de vecinos, que se llamen asociación de vecinos, se llame otra cosa, da igual, movimientos sociales, pero también cuerpos intermedios. Es decir, que haya más espacios donde la gente se dé la cara, comunique y, digamos, intente resolver las problemáticas hablando. Que de eso es una sociedad democrática, hablando. Luego, evidentemente, habrá diferencias y siempre existirán, no todos podemos pensar igual, ¿no? Y eso es fundamental. Y lo otro, yo creo que se hablaba de utopía, ¿no?, distopia, etc. Digamos,
el hombre no vive solo de cosas de comer. ¿Qué quiero decir con esto? Que una alternativa en la actualidad parece que no existe. Es decir, la alternativa a lo peor es lo menos malo. Y eso es un problema, sobre todo para las izquierdas y los movimientos sociales. Es decir, hay que conseguir, ¿no?, volver a dar esperanza, ¿vale? ¿No? Voy ahora con palabras ahí que se utilizan, un horizonte de esperanza y todo, sí, vale. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir también plantear la posibilidad de un sistema que sea distinto, no distinto en todo, es decir, lo bueno de las democracias y de los derechos conquistados los mantenemos, los ampliaremos, pero ¿qué alternativa hay? Parece que, ¿no?, volvemos al Tina de Thatcher, there is no alternative, no hay alternativa, ¿no? Es que han ganado ellos, ¿no? Han ganado, y por goleada. Entonces, lo que hay que construir, y yo creo que ese es un trabajo que no se resuelve para el año que viene, o para las catalanas del 28, ni mucho menos, sino que si empezamos a trabajarlo ahora seriamente como sociedad, puede ser que para la próxima generación hemos sembrado lo suficiente para que haya, ¿no?, un giro. Pero tenemos que trabajar a largo plazo. Y significa hacer lo que está haciendo la extrema derecha. ¿A qué me explico? La extrema derecha lo que está haciendo, lo copió de la izquierda. Una parte de ello, no hablo de las ideas de la extrema derecha, hablo de redes, y no solo las transnacionales, también, que decimos antes, y dar la batalla cultural. Claro, estos dan la lata cada día. Evidentemente la dan con fake news, bulos, teoría de la conspiración, discursos del odio, aprovechando los algoritmos, cómo funcionan en las redes sociales, con el apoyo de poderosos empresarios que los apoyan, ¿no? Claro, pero dan la batalla cultural. Y cuando han empezado eran movimientos minoritarios e ideas que eran consideradas inaceptables en la sociedad. Entonces, yo creo que estos son, como yo decía, dos puntos de partida, no es lo único, ¿no? Y yo creo que es clave también para poder pensar una alternativa. Y cierro diciendo una cosa, la respuesta solo puede ser colectiva. Es decir, no podemos esperar que llegue, ¿no?, como se dice en Italia, el papa extranjero, ¿no?, que nos diga lo que tenemos que hacer, que sea un intelectual, que sea un líder político. Esto no va nunca a ningún lado, ¿no? O de, bueno, que sea durante 2 años que salve de acabar mal, pero no siembra nada. Es decir, la respuesta es colectiva, nace de la gente, nace de lo que haremos como sociedad. Que es muy complicado, lo sé, pero es que yo no veo otras vías. Si os parece, lo dejamos aquí. Lo que sí que me parece interesantísimo es una petición que voy a hacer. Cuando se aprende, lo importante es que tengamos más ganas de aprender, pero necesitamos profesores. Por tanto, yo creo que hemos de pedirle al Esteban que te llamaremos más de una vez. Al menos desde la USLA, que porque llevamos ya muchos años aquí en San Feliu y que intentamos siempre mantener un cierto debate crítico, positivo, no negativo, ante las cosas. Yo creo que conferencia como la de hoy, charla como la de hoy, nos enriquece a todos. Al menos los que hemos tenido mucha práctica política, os aseguro que hoy he aprendido un catecismo muy importante. Muchas gracias. Yo siempre tengo miedo que la gente sale de mis charlas y se va a cortar las venas. Ahora, no es mi objetivo, al contrario, y entonces diré una cosa para intentar animaros un poco, ¿no? Es decir, antes os decía, la historia no está escrita, y esto es absolutamente cierto. Y luego no podemos pensar que las cosas van solo en una dirección, ¿no? Porque si no, estaríamos también en el antiguo régimen y los ricos tendrían coleta, que de momento parece que no se ha vuelto de moda, ¿no? Entonces, pensemos que el mundo lo podemos cambiar. Lo que pasa es que no podemos perder la esperanza, porque si perdemos la esperanza, ahí sí que es la victoria definitiva de los Trump, de los Milei, de los Abascal, de las Oriols. Oye, un momentito. Los que queráis, el libro está allá, digo porque estará un momentito firmando los que queráis que os firmen el libro. Muchas gracias.